digamos, al momento de la isoinmunización, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de isoinmunización, es cuando mujeres que no poseen un antígeno eritrocitario de superficie, en particular o determinado, entra en contacto con dicho antígeno. Entonces, hablando específicamente del antígeno, digamos, del RH, ¿verdad? Obviamente, cuando ustedes dicen RH positivo o RH negativo, pues a lo que se están refiriendo es si la mujer tiene o no tiene presente el antígeno. Pues una paciente RH positivo es porque tiene el antígeno presente, y una RH negativo es porque carece de dicho antígeno, que es lo que ocurre con las pacientes RH negativos, ¿verdad? Entonces, durante el embarazo, en el parto, pues los eritrocitos fetales que tengan el antígeno presente siempre van a entrar en contacto con la circulación materna, ¿verdad? O sea que todas las mujeres embarazadas, cierta cantidad de eritrocitos fetales, y en algunas circunstancias puede aumentar más, entran al torrente sanguíneo materno. Y obviamente si el feto tiene el RH positivo, pues puede sensibilizar a la mamá que es RH negativo. También puede la madre sensibilizarse al recibir transfusiones de sangre RH positivo, que en ocasiones hay que hacerlo con tal de salvar la vida de alguna paciente. La fisiopatología, pues es importante que sepan que a partir de las 15 semanas de edad gestacional ya la sangre fetal le entra al torrente sanguíneo materno en casi el 100% de los embarazos, ¿verdad? La sensibilización va a depender del estado inmunitario de la madre y de la cantidad de eritrocitos fetales que entran al torrente sanguíneo. Si una madre se sensibiliza, pues lo que sucede es como las vacunas, ¿verdad? Si ustedes se ponen la vacuna del sarampión, pues obviamente el cuerpo reconoce estos antígenos como algo extraño, crea anticuerpos, pero a la hora de crear los anticuerpos eso da una inmunidad permanente, ¿verdad? Mientras que en el caso de la isoinmunización RH, cuando el cuerpo de la mujer detecta que hay eritrocitos RH positivos circulando, pues se empieza, activa la cascada inmunológica, ¿verdad? Primero, la inmunidad inicial es a través de las inmunoglobulinas M, que alcanzan su pico máximo en pocas semanas y pueden llegar a no ser detectable 4 a 6 meses después de la sensibilización. Digamos, una de las características es que en el primer embarazo, cuando la madre se sensibiliza, pues el feto no corre ningún riesgo. ¿Por qué motivo? Porque como la IgM es la primera que se activa, y la IgM pues es un pentámero de gran volumen que no atraviesa la membrana placentaria. En estas condiciones pues no entra el torrente sanguíneo fetal, y por eso es que el embarazo donde la madre se sensibiliza, pues regularmente el feto nace normal a término. Es en los embarazos subsecuentes donde va a presentar problemas la mamá. Después de la inmunidad por IgM empieza la inmunidad por IgG, que es detectable de semanas a meses, y en términos generales 2 a 8 meses ya no es detectable, pero puede durar detectable por semanas, ¿verdad? La IgG tiene también subclases. La subclase 1 es la que es 100 veces más eficaz para la destrucción de eritrocitos, pero hay otra también subclase 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ya en los embarazos subsecuentes, si la mujer ya está isoinmunizada, pues digamos, como la IgG atraviesa fácilmente la placenta,
pues ya detecta, digamos, el RH positivo, pero en el sistema circulatorio del feto, ¿verdad? Entonces empieza a atravesar y empieza a destruir los eritrocitos. Y la destrucción de estos eritrocitos pues es gradual. Conforme avanza la edad de embarazo, la cantidad de eritrocitos que se destruyen es mayor, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que se inicia una unión de la inmunoglobulina G materna al antígeno de superficie del eritrocito, ¿verdad? Y esta unión antígeno-anticuerpo pues hace también que los macrófagos se actúen, ¿verdad? Y esto daña la membrana celular y termina con la destrucción eritrocitaria, ¿verdad? Obviamente que entre más eritrocitos se destruyan, pues hay aumento de las bilirrubinas y obviamente la capacidad del feto para reponer esos eritrocitos que se están destruyendo pues no es suficiente, ¿verdad? Entonces el feto resulta con hipoxia. Esta hipoxia estimula la hematopoiesis para acelerar la producción de más eritrocitos. Recuerden que los órganos hematopoyéticos en el feto es el hígado y el vaso fetal, ¿verdad? Y por ende va a haber disminución en la producción de proteínas. Entonces eso es lo que trata de darle sentido, digamos, a lo que es el libro fetal, ¿verdad? Conforme va aumentando la destrucción de eritrocitos, pues va disminuyendo la presión oncótica intravascular fetal. Las bilirrubinas, pues obviamente se excretan a través del riñón y por las heces al líquido amniótico. Hay un aumento, digamos, del volumen. Enema, digamos, puede ver este efecto como un edema generalizado, edema cerebral, la anemia pues es progresiva y el feto obviamente que entre más anémico esté, pues más taquicardia va a tener para tratar de hacer que los órganos se oxigenen, ¿verdad? Entonces para compensar esto, lo que hace el feto es que los eritrocitos circulen más rápido y que puedan llegar más rápido a los tejidos. Y esto pues se va a manifestar a través de la taquicardia fetal, que puede llevar al feto a una insuficiencia cardíaca y por último a lo que es el hídrox. Entonces la fisiopatología del hídrox en el feto pues empieza a haber destrucción de eritrocitos que lleva anemia. El feto, digamos, trata de compensar esta destrucción de eritrocitos acelerando o aumentando la producción de eritrocitos. Esto hace que los órganos hematopoyéticos, lo que es el hígado y el vaso, aumenten de tamaño, aunado a la hipoproteinemia, lo que conlleva hipertensión portal. Y esto es lo que en última instancia lleva a lo que es el hídrox fetal y a lo que lleva a la insuficiencia cardíaca fetal, ¿verdad? Entonces el screening universal, pues toda mujer RH negativo, bueno, primero toda mujer embarazada debiera conocer su tipo de sangre, incluyendo el RH. Y ese RH negativo, toda mujer que se embaraza RH negativo debiera de hacerse de un curso indirecto en el primer trimestre del embarazo, ¿verdad? Si este CUMS es negativo, hay que repetirlo a las 28 o 32 semanas, ¿verdad? Si vuelve a salir negativo, entonces es aquí donde ya se administra la dosis de 300 microgramos de globulina anti-D, que se da a las 28, entre las 28 y las 32 semanas de gestación, ¿verdad? Y también si el recién nacido tiene RH positivo, pues hay que repetir la dosis después del parto,
y esto, digamos, disminuye el riesgo de sensibilización un 62 a un 100%. Por eso es que la inmunización debiera ser universal en toda paciente RH negativo que no sea sensibilizado y que tiene un parto, ya sea por vía vaginal o por cesárea, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la dosis de 300 microgramos? La ampolla de globulina anti-D trae 300 microgramos y esto protege contra 30 cc de sangre entera fetal que pase al torrente sanguíneo materno o 15 cc de eritrocitos centrifugados, ¿verdad? Para saber la cantidad de eritrocitos que han pasado al torrente sanguíneo materno, pues existe esta prueba de Klein-Hauer-Bethke. Es una tinción básicamente que pinta de naranja los eritrocitos fetales, y con esas maquinitas, no sé si han visto ustedes cómo cuentan la serie blanca, digamos, o las células sanguíneas, que las van contando, digamos, con esa maquinita, y según la cantidad de células que hay en un campo al microscopio, pues eso ya se usa una fórmula y calcula qué cantidad de sangre fetal es la que ha pasado al torrente sanguíneo materno, ¿verdad? Bueno, hay que saber cuál es el estado antigénico del papá del bebé. Si el padre es RH negativo igual que la mamá, pues no es necesario ninguna prueba complementaria, porque obviamente el feto va a heredar el RH de uno de los padres. Si el padre es RH positivo, aquí sí idealmente debiera uno saber si es homocigoto o heterocigoto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si es heterocigoto, el 100% de sus progenie va a ser RH positivo, mientras que si es heterocigoto, el 50% va a ser RH positivo y el otro 50% RH negativo. Entonces, la prueba esta de Klein-Hauer-Bethke, pues es, digamos, asumiendo que el volumen sanguíneo materno sea de 5 litros. Se estima que hay una célula fetal, por cada 1000 células maternas. Entonces se aplica esta fórmula. 1 dividido 1000 por 0.1% por 5000 cc, y esto da, digamos, 5 ml, asumiendo de que solo una célula esté circulando, ¿verdad? Si son 2 células, pues eso va incrementándose hasta, llegar a un valor en el cual, digamos, ya esto, digamos, si llega a exceder los 30 ml, que es lo que tiene la capacidad de proteger la inmunoglobulina anti-D, pues ya debiera uno de tomar otras acciones, pero desafortunadamente en nuestro medio nunca se ha utilizado esta prueba para fines de manejo de la inmunización RH, ¿verdad? Entonces, si una paciente tiene, digamos, un CUMS indirecto positivo, a partir de las 15 semanas de gestación hay que hacer controles, ¿verdad? Entonces, cada semana o cada 3 semanas debemos de hacer CUMS indirectos hasta llegar al título crítico, que es de 1 en 32, ¿verdad? Ya cuando la paciente llega a ese título de 1 en 32, pues obviamente ya aquí hay que ir pensando en hacer una transfusión sanguínea, ya sea a través de una miocentesis o de una podocentesis, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se le llama título crítico, verdad? Porque es el valor en el cual, si no se llega a ese valor de 1 en 32, la probabilidad de complicaciones fetales pues es muy baja, no hay necesidad de hacer ninguna intervención, ¿verdad?
Lo ideal sería obtener sangre fetal para saber cómo está el grado de anemia, ¿verdad? Pero recuerden que la amniocentesis pues es un método invasivo, ¿verdad? Pues no está exento de tener complicaciones, lo mismo que la colpocentesis, ¿verdad? Entonces, en la actualidad lo que se utiliza es la velocimetría Doppler de la arteria cerebral media. Eso es un método no invasivo que le permite a uno diagnosticar anemia en los fetos que tienen insulinización, y en base a eso, pues obviamente ya se toman conductas terapéuticas, ¿verdad? La cordocentesis, la ventaja que tiene es que podemos evaluar todos los antígenos de superficie del eritrocito, o sea que tiene una mayor exactitud. La desventaja es que tiene una mortalidad entre el 1 al 2%. Y la edad gestacional en la cual ya se puede hacer es a partir de las 17 y 18 semanas, ¿verdad? Con la amniocentesis, pues lo que pretendemos al obtener el líquido amniótico es obtener amniocitos, los cuales se van a analizar con PCR para sacar una secuencia del ADN, ¿verdad? La amniocentesis pues es un poco más segura que la cordocentesis, 1% de complicaciones, y hay que realizarla después de las 10 semanas de gestación, ¿verdad? Hay que hacer, digamos, siempre PCR en los amniocitos para identificar secuencias de ADN, y esto pues es altamente seguro, ¿verdad? Entonces, la finalidad de hacer estas pruebas es para determinar el grado de anemia que tenga el feto, y en función de eso ya decidir si es candidato o no para hacer una transfusión, ¿verdad? Si el feto no está hidrópico, se puede intentar una transfusión fetal intraperitoneal. En fetos muy pequeños se puede intentar intracardíaca, y a través de la vena umbilical, digamos, siempre con sedación materna, ¿verdad? Cuando las condiciones lo ameriten, ¿verdad? Entonces, para calcular el volumen de sangre que ustedes le van a transfundir a un feto, pues se calcula en función de la edad gestacional, menos 20 por 10, ¿ya? Y esto les va a dar el volumen de sangre a transfundir. Entonces, cuando el CUMS está positivo ya en el título crítico de 1:32, pues la decisión que debemos de tomar es si hacer amniocentesis o cordocentesis, dependiendo de las condiciones fetales, ¿verdad? Anteriormente, digamos, se hacía la amniocentesis una espectrofotometría de líquido amniótico. Esto le permitía que se llama la curva de Lilly, ¿verdad? Todos los datos obtenidos con la amniocentesis se traspolaban a esta curva, la cual estaba dividida en zonas dependiendo de la cantidad de bilirrubinas que hubiera, ¿verdad? Si en la zona 1 o zona 2 baja, pues aquí lo que se amerita es repetir la amniocentesis 1 a 3 semanas después de la primera. En la zona 3 alta o 3, y aquí hay que hacer una cordocentesis. La ventaja también de la cordocentesis es que permite a uno confirmar, digamos, en primera instancia el grado de anemia que tenga el feto, y también el tipo de LRH que tenga, ¿verdad? Con una cordocentesis, pues el cuidado que hay que tener tanto en la amniocentesis como en la cordocentesis es no atravesar la placenta, ¿verdad? Y
Con la coldocentesis sí podemos obtener grupo IRH del feto, hemoglobina, hematocrito y un CUMS directo. Si la hemoglobina está arriba del 10 o el hematocrito está arriba de 30, pues no hay indicación para una transfusión amniótica, ¿verdad? Y ahora la vigilancia fetal no invasiva es en base al Doppler fetal, ¿verdad? Que, digamos, si obtenemos el pico sistólico máximo de la arteria cerebral media, eso nos permite obtener, digamos, saber el grado de anemia que tenga el feto y de una vez si es candidato o no a transfusión. Si es candidato, pues también permite calcular la cantidad de sangre a transfundir, ¿verdad? Entonces, pues la ventaja del Doppler es que es una prueba no invasiva. Ahí sí no hay riesgo de pérdidas fetales, ¿verdad? Y el único inconveniente es que se requieren equipos de ultrasonido adecuados y personal calificado y capacitado. Bueno, entonces esta sería la clase de hidros fetal. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Después del parto, lo ideal sería que se administrara la inmunoglobulina anti-10 en las primeras 72 horas, pero también puede administrarse hasta el 9º día posparto, ¿ya? Sé que hay tiempo suficiente para tomar la decisión de inmunizar a una paciente, y esto pues viene a repercutir en las pérdidas gestacionales que muchas pacientes pueden tener si se sensibilizan. Bueno, preguntas o comentarios al respecto. Bueno, si no hay preguntas, vamos a ver el embarazo post-término o prolongado. Bueno, ustedes ya saben que el embarazo dura 40 semanas, o sea, 280 días en términos generales. Solo el 3% de mujeres embarazadas llegan exactamente a esta fecha, de ahí el resto, el 97%, se adelantan o se atrasan. El promedio, digamos, es lo que dura, pero el promedio del embarazo dura 266 días, o sea, 38 semanas, ¿verdad? Y la importancia, digamos, de conocer qué fetos están llegando ya a un embarazo prolongado es porque obviamente aumenta los riesgos de mortalidad perinatal. Entonces, si hablamos de mortalidad fetal, esta aumenta después de las 42 semanas y se duplica a las 43 semanas. 1/3 de estas muertes intrauterinas van a ser secundarias a asfixia intrauterina por insuficiencia placentaria. Entonces vamos a manejar dos definiciones. Uno, lo que es el embarazo prolongado, que es el embarazo igual o mayor a 42 semanas, o sea, 294 días, después de la fecha de última y regla, siempre y cuando la última regla sea confiable, que eso es uno de los dilemas en nuestro medio. Muchas pacientes no recuerdan exactamente su fecha de última regla y eso puede condicionar a que el médico se equivoque. Y el otro término importante son los embarazos en vías de prolongación, o sea, son aquellos embarazos que dice uno, bueno, a esta paciente la vamos a vigilar porque ya casi llega a las 42 semanas, ¿verdad? Entonces, estos embarazos en vías de prolongación va a ser el embarazo igual o mayor a 41 semanas a partir de la fecha de última regla. Y son los que pueden llegar a un embarazo prolongado, ¿verdad? No hay evidencia científica suficiente como para decir que un embarazo que llega a las 41 semanas y ya 41 semanas un día, a 40 semanas 6 días, vaya a ser un embarazo de alto riesgo, ¿ya? A partir de las 41 semanas es que ya se considera que pudiera incrementarse el riesgo de los fetos, ¿verdad? La incidencia pues va a depender de qué forma vamos a calcular nosotros la edad gestacional, ¿verdad?
Solo con fecha de última regla hay una incidencia entre un 3 a un 15%, y fecha de última regla más un ultrasonido precoz, 0.5 a 4%. O sea que el ultrasonido temprano hace que la sensibilidad para el diagnóstico y para conocer una fecha o una edad gestacional confiable sea mejor. Recuerden que si ustedes hacen ultrasonidos del primer trimestre, la variabilidad va a ser de más o menos una semana con relación a la edad gestacional real, ¿verdad? Si lo hacen en el segundo trimestre, la variabilidad va a ser de 2 a 3 semanas. Y si lo hacen en el tercer trimestre, pues aquí la variabilidad va a ser de más o menos 3 semanas, ¿verdad? Hay otros factores asociados como el factor hormonal, el factor mecánico y el factor fetal. El factor hormonal, lo que dice esta teoría es que la disminución de la producción de estrógenos o la afectación de la función placentaria altera, digamos, el momento en el cual el parto empieza o la paciente empieza ya con trabajo de parto. El factor mecánico se refiere a que la disminución del volumen uterino, esto impide o retrasa el inicio del trabajo de parto. Y el factor fetal, en estudios que se han hecho, se han visto que los fetos anencéfalos tienden a prolongar el embarazo, ¿verdad? Esta es la explicación que estos autores dan, es que los niveles bajos de cortisol, secundario a la insuficiencia suprarrenal provocada por la ausencia de hipófisis fetal. Pero en términos generales podemos hablar que los factores predisponentes están relacionados con la edad materna, o sea, si la paciente es mayor de 35 años, si tiene antecedentes de embarazos prolongados previos, uso de anticonceptivos orales previos o anomalías fetales. El bajo nivel socioeconómico pues no es preponderante. Lo único que pudiera suceder es que entre más desnutrida o menos acceso a alimentación tenga una mujer y se embaraza, pues esto puede afectar, digamos, los ciclos menstruales, ¿verdad? Entonces, pudiera, digamos, vincularse a un feto con que está, digamos, con que la edad gestacional es menor de la edad gestacional real, ¿verdad? Entonces, y también los periodos de amenorrea pues hacen de que una edad gestacional calculada por fecha de última regla no sea confiable. Entonces, idealmente uno debiera tener un ultrasonido primer trimestre para corroborar en todas las mujeres que la edad gestacional es confiable, ¿verdad? En estudios que se han hecho se ha demostrado que independientemente del nivel socioeconómico educativo de la mujer, solo el 50% de las mujeres conocen exacto su fecha de última regla, ¿verdad? Entre los factores de riesgo perinatales o principales riesgos perinatales asociados está la macrosomía fetal, el oligoamnios, el meconio, el síndrome de posmadurez, ¿verdad? Bueno, ¿cómo funciona, digamos, el funcionamiento placentario y el embarazo prolongado? Hay que recordar que la máxima función placentaria se da alrededor de las 36 semanas de gestación. Posteriormente, pues, digamos, el proceso de transferencia placentaria se declina en forma gradual, ¿verdad? Y esto se va a manifestar por disminución de la cantidad de líquido, reducción de la masa placentaria y reducción o cese del crecimiento fetal, que lo ve uno, digamos, en embarazos a término, digamos, en la última semana, pues es comprensible esperar que hayan este tipo de cambios en la paciente. El síndrome de posmadurez o
dismadurez fetal se presenta en el 10 al 20% de los recién nacidos que nacen postéreo, ¿verdad? Aquí lo que se dice es que ahí puede haber una insuficiencia placentaria, que puede ser crónica o subaguda, ¿verdad? Y esto pues obviamente va a llevar a una hipoxia fetal crónica y a una deprivación crónica nutricional. Y si el feto, digamos, ya no recibe la suficiente cantidad de nutrientes, pues empieza a consumir las fuentes naturales de nutrientes que tiene, que son los depósitos de grasa, el hígado también, ¿verdad? Entonces se empieza a haber escasez de depósitos de grasa y de glicógeno por parte del feto. Y esto es lo que explicaría que por qué fetos, digamos, que nacen, aparte de restringidos, nacen con anomalías fetales, pues, o con, digamos, con consumo, digamos, de sus depósitos de grasa. Esto los va a condicionar a hipotermia y a hipoxemia, ¿verdad? Mientras que la hipoxemia crónica, pues el feto, como no está oxigenando adecuadamente sus tejidos, pues lo que hace es que aumenta la cantidad de eritrocitos que produce. Entonces se incrementa la hematopoiesis y esto pues va a condicionar a que el feto pueda nacer con policitemia, y obviamente la policitemia también redunda en el estado de salud fetal. Entonces, en el síndrome de posmadurez, pues se va perdiendo el vernis caseoso, el lanudo, y aparecen muchas arrugas en la piel del feto por deshidratación, ¿verdad? Hay un crecimiento exagerado de uñas, pelo, e incluso hay descamación de la piel fetal. Disminuye, digamos, y posteriormente, pues obviamente el feto, para tratar de compensar, empieza a consumir la grasa subcutánea y la masa muscular, ¿verdad? Y si, digamos, el estado fetal es muy avanzado, en el cual ya hay expulsión de meconio, pues la piel del feto puede teñirse de color verde amarillento. Para la posmadurez, pues podemos usar esta clasificación de Clifford. Clifford 1 es cuando hay cambios a nivel de la piel, esta se ve arrugada y se desprende fácilmente, ¿ya? No está teñida de meconio y el cuerpo es largo y delgado, ojos abiertos y uñas largas. Regularmente, digamos, este tipo de fetos no van a tener complicaciones neurológicas. Clifford 2 hay un mayor grado de disfunción placentaria, que se caracteriza por pérdida del bienestar fetal y tinción del meconio del líquido amniótico. A los cambios que vimos en la etapa 1 se le agrega tinción de meconio en piel, amnios y cordón umbilical. El Clifford 3 pues ya es una disfunción placentaria avanzada. El recién nacido y las placentas están teñidas de amarillo por expulsión y el metabolismo de la bilirrubina a nivel del líquido amniótico con meconio, ¿verdad? Y obviamente que este líquido con meconio ya ha transcurrido varios días antes de que se manifieste clínicamente. Entonces, entre más grande es la edad gestacional del feto, pues más riesgos hay de síndrome de posmadurez. Bueno, entonces cuando hay placenta previa más dismadurez, pues esto se va a caracterizar por disminución de la masa placentaria, aumento de los infartos blancos a nivel placentario, mayor depósito de fibrina y calcificaciones igual en la placenta, van a haber vellosidades coriales sin capacidad regenerativa, ¿verdad?
y edema sincitial y trombosis arterial. Y todo esto se va a caracterizar porque el feto o el embarazo va a estar con oligoamnios, sufrimiento fetal, síndrome de aspiración de mecónico y bajo peso y aura bajo al nacer. Otras complicaciones fetales y neonatales asociadas, pues el feto puede seguir creciendo y llegar a una macrosomía fetal, ¿verdad? Entre más grande sea el feto, pues obviamente hay más riesgo de un parto operatorio, ¿verdad? Sobre todo cesáreas. También está asociado a traumatismo del parto y retención de ojos. Y el síndrome de aspiración de meconio pues se presenta entre el 25 al 30% de embarazos posttérmino presentan líquido amniótico con meconio. El 25 a 30 van a tener meconio. El problema es que conforme va aumentando la hipoxia fetal, el feto puede empezar a aspirar ese líquido con meconio dentro de la cavidad uterina, ¿verdad? Y obviamente que ya el síndrome de aspiración de meconio pues ya pone más en riesgo a los recién nacidos, ¿verdad? El 30% de los embarazos posttérmino van a tener disminución de la cantidad de líquido amniótico, ¿verdad? Esto va, si la paciente opta por un parto por vía vaginal, esto va a predisponer a que cada vez que se contrae el útero puede presionar el cordón umbilical con el cuerpo de la paciente, ¿verdad? Y hay un aumento de riesgo de hipoxia y sufrimiento fetal. Cuando hay oligoamnios, o sea que de los signos, digamos, de peor pronóstico siempre va a ser la cantidad de líquido amniótico, ¿verdad? ¿Cómo se comporta el líquido amniótico durante el embarazo? Pues puede haber una disminución desde la semana 37 al 38, llegando a ver 1000 centímetros cúbicos. A las 40 semanas ya ha disminuido a 800 centímetros cúbicos y a las 42 semanas disminuye a 480 centímetros cúbicos. ¿Qué complicaciones internas asociadas podemos encontrar? Esto básicamente, las complicaciones maternas van a ser asociadas a los procedimientos que se realicen para la hora del nacimiento del bebé. Puede ser, digamos, también hay más chance de que se induzca el trabajo de parto y que esta inducción pues no sea satisfactoria, que la paciente termine de todas formas en un parto operatorio, ¿verdad? Como ya habíamos visto, la macrosomía aumenta el riesgo de traumatismos obstétricos y hemorragia postparto. El diagnóstico, pues obviamente se va a basar en una fecha de última regla confiable, ¿verdad? Si no hay una fecha de última regla confiable, pues se puede intentar con ultrasonido, ¿verdad? Siempre y cuando se realice antes de las 20 semanas de gestación. Entonces, obtener, digamos, una fecha confiable de última regla es importante para reducir los diagnósticos falsos positivos, ¿verdad? Y esto determina también, digamos, el riesgo para el embarazo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo podemos decir que una edad gestacional es confiable? Uno, si los ciclos menstruales son regulares, ¿verdad? Si la paciente usaba anticonceptivos orales, si los deja usar 3 meses antes de quedar embarazada, no haber lactado durante el periodo probable de concepción. ¿Por qué razón? Porque la lactancia, digamos, puede interferir con
con la función de la hipófisis y por ende pueden haber ciclos irregulares durante la lactancia, ¿verdad? Otros datos que pudiéramos tomar es en qué momento la paciente empezó a percibir movimientos fetales ya activos, ¿verdad? Y también, digamos, si se ausculta la frecuencia cardíaca, pero esto es con fetoscopio entre las 18 a 20 semanas. En la actualidad, digamos, ya con los Doppler, pues tenemos capacidad de poder auscultar la frecuencia cardíaca en fetos pequeños. Si la paciente es una complexión delgada, a partir de las 10 semanas ya es factible. Y también vamos a decir que la edad gestacional es confiable cuando tengamos un ultrasonido antes de las 20 semanas, donde la variabilidad de ganancia de peso pues es poca, ¿verdad? Entonces el manejo pues obviamente debe ser en un hospital de tercer nivel, ¿verdad? Que tenga comunitores fetales y que tenga personal calificado también. Para garantizar, digamos, todo el bienestar fetal, que es el que más se complica si lo comparamos con la madre. Entonces, ¿en qué momento debemos de empezar a vigilar a estos embarazos que tenemos sospecha de que pudieran estar entrando en un embarazo posttérmino? En términos generales, vamos a empezar a vigilarlos a partir de las 41 semanas. Recuerden que el tema de embarazo posttérmino, por aquellas mujeres que insisten en tener un parto por vía vaginal, ¿verdad? Y que sea espontáneo, ¿verdad? Si la mujer no quiere, digamos, un parto por vía vaginal o tiene alguna indicación para la interrupción, pues obviamente no vale la pena seguir prolongando el embarazo. Por ejemplo, si es una mujer que tiene 2 cesáreas previas, pues quien en su sano juicio va a decir, vamos a esperar a las 42 semanas, ¿verdad? Entonces, todos los casos deben de ser individualizados, ¿verdad? Entonces, pero si la paciente está empecinada en querer un parto por vía vaginal, la monitorización de estos embarazos debe empezarse a hacer a partir de la 41 semana de gestación. ¿Cómo va a ser el seguimiento? Con un monitoreo electrónico fetal, o sea, un non-stress test. En lugares donde se tenga el recurso, pues hacer amnioscopía. La amnioscopía lo que pretende es detectar en qué momento ya hay meconio en el líquido amniótico. Ultrasonido para evaluar la cantidad de líquido amniótico y obviamente la evaluación de las condiciones obstétricas, o sea, garantizar de que el feto está en perfectas condiciones. Entonces, en estas pacientes que quieren un parto por vía vaginal espontáneo y que ya llegaron a las 41 semanas, pues se puede hacer un manejo expectante, ¿verdad? Con un registro cardiotocográfico, con la observación del líquido amniótico, con un ultrasonido y también, digamos, muchas mujeres que quieren un parto por vía vaginal, pues no tienen las condiciones cervicales necesarias para una inducción. Entonces, se deja prolongar el embarazo en espera de que las condiciones cervicales mejoren y al momento de mejorar, pues inducir a la paciente, ¿verdad? Entonces, si la paciente tiene un registro cardiotocográfico reactivo, líquido amniótico normal, líquido amniótico de aspecto claro y las condiciones cervicales son desfavorables, o sea, un Bishop menor de 7, pues se puede continuar con el embarazo, siempre vigilando bien al feto, y una revaloración a las 72 horas. Si igual vuelve a tener todas las variables normales el feto, pues podemos prolongar el embarazo en estas circunstancias 48 horas más, ¿verdad?
Si el registro cardiotocográfico está no reactivo o sospechoso, aquí lo que debemos de hacer es un test de tolerancia a las contracciones. Si este sale negativo, pues esto nos va a permitir continuar con la gestación por otras 72 horas más, ¿verdad? Y posteriormente volver a hacer las pruebas de bienestar fetal. ¿En qué condiciones vamos a interrumpir el embarazo? Si el test con contracciones es positivo, si hay meconio en líquido amniótico, si se asocia el postérmino oligoamnios y cuando las condiciones obstétricas son favorables, o sea, un cuello arriba de 7 puntos según la escala de Bishop y también cuando hay ya restricción del crecimiento intrauterino. Recuerden que con restricción del crecimiento intrauterino lo que esperamos es que el feto llegue a las 37 semanas y posteriormente a eso resolver el embarazo. Y cualquier otra patología materna que pueda afectar, digamos, el bienestar fetal. Bueno, entonces el parto debe resolverse en una unidad que tenga unidad de cuidados intensivos neonatales. Durante todo el trabajo de parto se debe de vigilar, digamos, la frecuencia cardíaca fetal. Y también, digamos, si hay líquido amniótico, hay quienes dicen que no es una indicación absoluta para resolver el embarazo, ¿verdad? Porque hay centros en los Estados Unidos que la presencia de líquido amniótico no necesariamente va a indicar hipoxia fetal. Pero si hay líquido amniótico con meconio y se pretende continuar con el parto, pues lo que hay que hacer es hacer un monitoreo electrónico fetal intracavitario. O sea, se coloca un sensor en el cuello cabelludo del feto y a través de eso se va viendo cuáles son las condiciones fetales, ¿verdad? Entonces, media vez no se cumpla con esos requisitos, pues definitivamente si hay meconio en un líquido amniótico, lo mejor es hacer una cesárea, ¿verdad? El que asista al parto, pues obviamente debe estar bien calificado para asistirlo y para afrontar cualquier hemorragia. Y si la salud del feto está comprometida, pues idealmente debiera tener uno un neonatólogo ahí en la mesa de expulsión, ¿verdad? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda con relación a la clase de embarazo posttérmino. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Perdone la molestia. Yo tengo una duda acerca de todas estas clases. Perdone, ¿de dónde usted va a sacar sus preguntas de examen? De lo que estoy diciendo ahorita y de las presentaciones que les mandé. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, pues. Bueno, entonces para terminar vamos a ver el tema de óbito fetal. Óbito fetal o muerte fetal intrauterina. El óbito se define como la ausencia de latido cardíaco, pulsación del cordón umbilical, ausencia de respiración espontánea y movimientos del feto antes de la separación completa del cuerpo de la madre, o sea que pudiera considerarse incluso óbito a aquellos casos donde nace el bebé y antes de que se separe de la placenta, el bebé ya no tenga señales de vida, ¿verdad? En términos generales se acepta ya la denominación de óbito fetal a partir de las 20 semanas de gestación o hasta el parto o a partir de los 500 gramos de peso del feto, ¿verdad?
Se considera muerte fetal tardía aquella que ocurre después de las 28 semanas de gestación o con un peso fetal superior a 1000 gramos, ¿ya? Entonces la Organización Mundial de la Salud considera que la pérdida de una gestación in útero a partir de las 22 semanas, eso ténganlo claro, ¿verdad? Al inicio dijimos 20 semanas, pero para la OMS son las 22 semanas y un peso mayor a 500 gramos, ¿verdad? El Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, pues es quien lo define como la pérdida intrauterina a partir de las 20 semanas de gestación y con pesos mayores a 500 gramos, ¿verdad? Bueno, la frecuencia de óbitos pues se ha reducido en países desarrollados porque obviamente aparte de que hay más recursos tecnológicos, también hay más recurso humano calificado que pueda diagnosticar a estos fetos antes que fallezcan, ¿verdad? Y también hay que recordar que el límite de viabilidad en estos países desarrollados, pues ya digamos, hay centros donde a partir de las 23 semanas ya un feto puede sobrevivir. ¿En qué condiciones o con qué calidad de vida? Pues eso no lo sé. Pero eso ha permitido de que si un embarazo, por ejemplo, de 25 semanas tenga un riesgo inminente de morirse dentro del útero, pues lo extraen y ya tiene muchas expectativas de poder sobrevivir fuera del útero. Y también el manejo de complicaciones que antes, digamos, las complicaciones maternas o obstétricas hacían que los fetos se murieran dentro del útero. El control adecuado de estas complicaciones también ha hecho que muchos de estos fetos puedan sobrevivir, ¿verdad? O controlando, digamos, el problema de base sea suficiente como para garantizar que el feto no fallezca y que nos permita llegar a una edad gestacional donde ya puedan nacer, ¿verdad? La tasa de mortalidad fetal tardía, o sea, de semanas es de 12.57 por 1000 nacidos vivos, ¿verdad? Otro aspecto importante es que solo entre el 50 al 70% de los casos de óbitos fetales se va a determinar la causa específica. ¿Qué factores pueden incidir en esto? Pues factores sociodemográficos, obstétricos y médicos asociados a muerte fetal, siendo los más importantes la ausencia de control prenatal, una edad materna mayor de 35 años, restricción del crecimiento intrauterino, una paridad de más de 4 partos, pacientes con antecedentes de abortos previos, toda aquella paciente que tenga antecedente de una muerte fetal intrauterina previa, un periodo intergenésico menor a 6 meses, que haya cursado la paciente con hemorragia del tercer trimestre, con preeclampsia, eclampsia y malformaciones fetales, ¿verdad? Entonces las causas pues pueden ser, digamos, incluso genéticas, ¿verdad? Si hablamos de síndromes, el 44% puede estar asociado con muertes y así paulatinamente, digamos, las enfermedades cromosómicas 24.9. Podemos clasificar las causas como causas placentarias y de cordón umbilical, ¿verdad? De estas, la más frecuente es la de origen placentario, 75%, seguidas por anomalías del cordón umbilical, 25%, ¿verdad? Y las causas placentarias tienen que ver más frecuentemente con procesos infecciosos. Poliomielitis, 27%, seguido de desprendimiento de placenta normalmente inserta, 23%, e infartos placentarios en un 18%. Y menos probable es que el cordón sea el responsable, ¿verdad? Tales como compresiones secundarias, anudos o circulares de cordón, ¿verdad? Rotura de vasos arteriales y trombosis de la arteria umbilical. Las causas de origen materno pues se encuentran en la mayoría de las enfermedades propias o coexistentes del embarazo, lo que se refiere a trastornos hipertensivos del embarazo, la diabetes mellitus,
y el trauma obstétrico, ¿verdad? Entonces la etiopatogenia tiene que ver con reducción de la perfusión sanguínea uteroplacentaria, reducción con el aporte de oxígeno al feto, un aporte calórico insuficiente, desequilibrio metabólico, infecciones como las del TORCH, y la hipertermia también es causa de óbito fetal, por toxina, bueno, hipertermia obviamente por procesos infecciosos, ¿verdad? Intoxicaciones maternas y la drogadicción, malformaciones congénitas y alteraciones circulatorias fetales, ¿verdad? Y un 20 a 30% que no se conoce la causa, ¿verdad? ¿Cuáles son las manifestaciones y los signos clínicos? Pues uno de los principales datos que le llama la atención a la paciente es que empieza a dejar de percibir movimientos fetales, ¿verdad? También cuando el peso materno se mantiene o disminuye, esto digamos pensando en una restricción del crecimiento. También la altura uterina se detiene o disminuye, ¿verdad? Recuerden que la restricción, aparte de que el feto deja de crecer, también en ocasiones deja de producir líquido amniótico, y estas pueden ser las causas por las cuales la altura uterina deja de crecer. Cuando la auscultación de los latidos cardíacos es negativa, o sea que la paciente refiere ausencia de movimientos fetales y uno la ausculta, pues obviamente ya no va a haber latido cardíaco, ¿verdad? El signo de Boero, que es cuando se auscultan los latidos aórticos maternos y que a veces nos pueden hacer confundir con latido cardíaco fetal. El feto, pues obviamente, entre más días pase muerto dentro del útero, es menos perceptible, digamos, o perceptible, digamos, lo que es el feto. El signo de Negri, que es la crepitación de la cabeza fetal al realizar la palpación de la misma. Recuerden que para evaluar el peloteo uno lo que hace es buscar la cabecita fetal, ¿verdad? Y si esta crepita a la hora de que uno la toca, pues obviamente esto, y aunado a todos los signos anteriores, pues obviamente la hacen sospechar o confirmar la muerte fetal intrauterina, ¿verdad? En ocasiones también puede haber una hemorragia oscura por parte de la paciente. El estudio etiológico, pues, digamos, la evaluación del feto muerto in útero es compleja y debe iniciarse tan pronto como se establece el diagnóstico, ¿verdad? En otros lugares, digamos, por ejemplo en México hay patólogos que hacen un curso de patología perinatal, ¿verdad? Que les permite poder evaluar a estos fetos que son tan pequeños y poder tratar de determinar una causa etiológica, ¿verdad? Entonces, para llegar a la posible causa, pues podemos dividir el estudio en estudio materno, clínico y de laboratorio y feto placentario, ¿verdad? El estudio materno implica o involucra, digamos, tratar de conocer la etiología clínica que pudo ser la responsable de que el feto muriera. Y eso lo vamos a lograr a través de la anamnesis, así como exámenes de laboratorio específicos, ¿verdad? Entonces, el estudio del feto, pues obviamente debe ser lo más sistemático posible, ¿verdad? Porque aquí hay que estudiar al feto, la placenta y relacionarla con la muerte fetal. Pues aquí se indica, digamos, hacer un adecuado estudio citogenético, un examen macroscópico, microscópico del feto y de la placenta y un estudio radiológico. Obviamente que nosotros no hacemos ese análisis, ¿verdad? Simple y sencillamente se muere el feto y muchas veces no sabemos cuál fue
factor predisponente, mucho menos una causa específica, ¿verdad? Una vez concluido el estudio tanto materno como fetal, el siguiente paso es establecer el riesgo de recurrencia, porque eso es importante. Si una madre tuvo una muerte fetal intrauterina, pues le interesa mucho saber qué tanto riesgo tiene su próximo bebé de tener que correr con la misma suerte, ¿verdad? Entonces, aquí es importante, digamos, conocer la edad gestacional y el peso del producto al nacimiento para tratar de determinar si lo que tuvo el feto fue una restricción del crecimiento intrauterino que pasó desapercibida y que fue lo que llevó a la muerte fetal. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que queda? Pues mejorar el control prenatal, ¿verdad? Hacer ultrasonidos seriados para descartar anomalías y para ver cómo va la curva de crecimiento fetal. Y desde el momento en que uno diagnostique que el feto está dejando de crecer, pues aplicar velocimetría Doppler para tratar de clasificar mejor esa restricción y poder tomar la mejor decisión en cuanto a la intervención del embarazo antes de que vuelva a suceder, digamos, una muerte fetal intrauterina, ¿verdad? Entonces el ultrasonido, pues, es muy útil porque se usa de una forma precoz y obviamente que por ultrasonido no se requiere ninguna otra prueba para poder hacer el diagnóstico de un óbito fetal, ¿verdad? Obviamente que aquí lo que uno constata es la ausencia de actividad cardíaca y de movimientos fetales, ¿verdad? Y también si ya estuviera algo avanzada la muerte del feto, pues podemos ver algunos signos de maceración, ¿verdad? Los signos radiológicos en óbito fetal, pues está el signo de Spalding, que es el cabalgamiento de los huesos de la bóveda craneana, y esto es porque el tejido cerebral se licúa. El signo de Spangler, que es el aplanamiento de la bóveda craneana. El signo de Horner, que es la simetría del cráneo. Signo de Robert, que es la presencia de gas en el feto, sobre todo en grandes vasos y vísceras. El signo de Hartley, que es el apelotonamiento fetal, o sea, digamos, esto se evalúa, si ustedes, por ejemplo, piden una radiografía de abdomen acostada a la paciente, pues uno puede ver la forma del feto. Pero si se sospecha de óbito fetal y se toma una radiografía con la paciente erecta o de pie, pues ahí se va a ver solo que es un molote de huesos lo que se ve, porque obviamente ya el feto ya perdió, digamos, todo lo que es el tono fetal, ¿verdad? Entonces se ve como un apelotonamiento fetal, porque se pierde toda la configuración anatómica del feto. El signo de Brakeman, que es la caída del maxilar inferior o signo de la boca abierta. El signo de Tiger, que es por el colapso completo de la columna vertebral. Y la curvatura de la columna vertebral por maceración de los ligamentos espinales. Y el signo de Dummel, que es el halo pericraneal translúcido, que esto se da por la presencia de gas entre, digamos, el cráneo y lo que es el tejido, ¿verdad? Bueno, el líquido amniótico pues también puede ayudarnos si se hace una amnioscopía o a través de una amniocentesis, o si rompe las membranas de la paciente y obtenemos el líquido amniótico por vía vaginal. Pues esto más que todo nos sirve para tratar de determinar cuánto tiempo ha transcurrido desde que el bebé falleció dentro del útero. Si el feto ha muerto recientemente, el líquido amniótico se va a encontrar teñido en distintas tonalidades de verde, que va a ser por el meconio que va a estar presente. Si el líquido es sanguinolento, aquí lo que sucede es que ya hubo paso de la hemoglobina fetal al líquido amniótico. Y aquí ya podemos decir que han transcurrido varios días, ¿verdad? Si le quisiéramos poner el nombre a estos signos,
Signo de Baldi, que es cuando hay presencia de meconio en presencia de un óbito fetal, y signo de Margulis, cuando ya el líquido tiene una coloración como corinta más o menos, ¿verdad? La conducta, pues media vez se tenga el diagnóstico, pues hay que proceder a la evacuación del útero, ¿verdad? No tiene sentido seguir esperando más tiempo. Si las condiciones cervicales son adecuadas, pues podemos esperar, digamos, el inicio espontáneo del trabajo parto, que en el 80% de los casos ocurre en las primeras 2 semanas después del que se haya muerto el feto, ¿verdad? Siempre recuerden que cada vez que hay este periodo de espera, pues puede pasar, digamos, ya tejido degradado del feto al torrente sanguíneo materno, y esto provocar, digamos, una coagulación intravascular diseminada. Por eso es que siempre debemos de estar vigilando los factores de coagulación, incluyendo fibrinógeno, ¿verdad? Y hay que hacer hematologías completas para evaluar cómo se comporta la hemoglobina, los glóbulos blancos y el recuento de plaquetas, ¿verdad? Entonces, lo que les mencionaba, digamos que el ingreso a la circulación materna de sustancias tromboplásticas del feto muerto y decidua pueden producir una coagulopatía por consumo. O sea que el fibrinógeno empieza a consumirse a partir de los 20 días después de la muerte fetal, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma podemos resolver el embarazo? Podemos hacer una inducción, ya sea con prostaglandinas o oxitocina, dependiendo de las condiciones cervicales, ¿verdad? Usualmente hay necesidad de usar dosis por arriba de lo normal, porque ya el feto está muerto, ¿verdad? Ante el fracaso de la inducción, pues se podrán utilizar sondas intracervicales como la de Krauss, ¿verdad? Siempre acompañada de prostaglandinas y oxitocina, ¿verdad? Y una cesárea si realmente no se logra, digamos, tener un parto por vía vaginal o hay alguna contraindicación absoluta para un parto por vía vaginal. Por ejemplo, en el caso de una placenta previa oclusiva total, pues obviamente nadie en su sano juicio va a dar un parto por vía vaginal. Si la paciente ha tenido varias cesáreas, ¿por qué razón? Porque se puede romper o abrir, digamos, el sitio de la cesárea, o un feto de transversa, dependiendo de la edad gestacional, ¿verdad? También se procederá a la evacuación del útero de forma inmediata en los siguientes casos: membranas ovulares rotas o signos de infección ovular. Si el estado psicológico de la madre se ve afectado también, no puede uno darse el lujo de decir, bueno, esperemos un tiempo prudencial a ver si lo expulsa espontáneamente. Si el fibrinógeno materno es inferior a 200 miligramos, ¿verdad? Y también si hay alguna otra indicación obstétrica para la resolución del embarazo, ¿verdad? Entonces, una vez que se ha obtenido, digamos, el parto del óbito, pues tenemos que hacer una evaluación clínica para tratar de determinar, digamos, el grado de maceración y con esto determinar el momento de la muerte. Hablamos de maceración de primer grado cuando en la epidermis del feto aparecen flictenas que contienen líquidos serosanguinolento. Y estos cambios ocurren en la primera semana de muerte fetal. La maceración de segundo grado es que al romperse las flictenas, el líquido amniótico se torna sanguinolento. En el feto la epidermis se descama y la dermis adquiere un color rojizo, no es como que se pelara el fetío, ¿verdad? Y esto ocurre en la segunda semana después de la muerte. La maceración de tercer grado es cuando la descamación afecta la cara y la bóveda craneana se reblandece. Hay destrucción de glóbulos rojos e infiltración de las vísceras y de las cavidades pleurales y peritoneales.
la placenta y el cordón umbilical sufren la misma transformación, y el amnios y el cordion son muy friables y adquieren un color achocolatado. Y esto ocurre después del 13 día de que falleció el feto. Y las complicaciones de la muerte fetal, pues coagulopatía por consumo, alteraciones psicológicas en la madre o infección de los productos ovulares. Bueno, con esto terminamos la clase de óbito. No sé si tengan dudas o comentarios al respecto. Si no, estudien bien las presentaciones. Buenas tardes, doctor. Dígame Perdone usted. la pregunta. ¿Cuánto tiempo se debe de esperar en un parto inducido para decir, bueno, no, entonces mejor que sea una cesárea? Sí, Bueno, fracasó. Sí, digamos, cuando uno habla de óbito fetal es distinto a una inducción con un feto vivo, ¿verdad? Con un feto vivo, pues después de 3 inducciones fallidas, ya casi todo el mundo toma la decisión de hacer una cesárea. En el caso del óbito no es así tan literal. Todo va a depender de las condiciones maternas, ¿ya? Porque obviamente las condiciones fetales ya no van a condicionar, digamos, la vía de resolución, sino que básicamente va a ser las condiciones maternas las que nos van a exigir, por así decirlo, resolver el embarazo, ya sea por vía alta, que sería, digamos, el tema de su pregunta. Entonces, si las condiciones psicológicas de la paciente y las condiciones, digamos, desde el punto de vista de coagulación están bien, pues realmente no hay un tiempo máximo, digamos, que uno pudiera tomar o un número máximo de inducciones, ¿verdad? El otro tema es aquellas pacientes que tienen cesárea previa. Con cesárea previa, pues sí, obviamente no podemos darnos el lujo de estar poniendo muchas inducciones, ¿verdad? Por el riesgo de una ruptura uterina. Entonces, en definitiva, digamos, uno tiene que ver todo el cuadro clínico de la paciente. Si no tiene ningún factor de riesgo, pues yo le diría que no hay un número máximo de inducciones, ¿verdad? Porque muchas veces el efecto de, por ejemplo, de las prostaglandinas es acumulativo desde el punto de vista de que los cambios cervicales se van dando de una forma paulatina, ¿verdad? Media vez uno vea que los cambios cervicales se van dando, pues uno puede seguir esperando. Pero si ya la paciente se niega y dice que ya no quiere seguir con su bebito muerto dentro de su cuerpo, pues obviamente ahí es una indicación como para resolver el embarazo. Pero como le decía, no es lo mismo un feto vivo que un feto muerto. Un feto vivo sí somos un poquito más temerosos, porque ahí el bienestar fetal también lo tenemos que tomar en consideración. Bueno, no sé si Muy bien, muchas gracias, doctor. adecuadamente a sus preguntas. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, pasen feliz tarde.